¿Te imaginas caminar por un lugar donde cada piedra guarda un secreto milenario? Hoy te llevamos a Mendik Tepe, un sitio que desafía todo lo que creías saber sobre los inicios de la civilización. Aquí, el tiempo se detiene y el pasado se impone. Con fuerza, estamos ante el origen del primer asentamiento permanente en el sudeste de Anatolia. En Mendik Tepe, la desolación aparente esconde la vibrante huella de una comunidad pionera. Cada estructura y cada fragmento descubierto es un testimonio del salto de la humanidad de la vida nómada a la construcción de un hogar duradero. Este descubrimiento no es solo arqueología, es el despertar de una revolución que marcó el inicio de la civilización. En el vasto escenario de la historia, algunos lugares emergen como portales hacia un pasado repleto de enigmas y maravillas. Göbekli Tepe y Karahan Tepe son dos de esos sitios que han despertado la curiosidad del mundo, desafiando nuestro entendimiento sobre el origen de las primeras comunidades humanas. Al cruzar el umbral de estos recintos, uno se siente transportado a una era donde la espiritualidad y el misterio se entrelazan en cada piedra. La experiencia de visitar Göbekli Tepe es como adentrarse en un templo de la antigüedad, donde la arquitectura monumental y las tallas en piedra hablan de rituales y creencias que aún hoy nos intrigan. Caminar entre sus columnas y relieves es sumergirse en un relato en el que el hombre primitivo ya buscaba respuestas a las grandes preguntas de la vida. Es una sensación de asombro, de estar en presencia de un legado que trasciende el tiempo. Por otro lado, Karahan Tepe ofrece una narrativa complementaria pero igualmente fascinante. En este sitio, la disposición de las estructuras y los indicios de una organización social compleja nos hablan de una comunidad que ya había comenzado a experimentar con la sedentarización y la construcción de espacios colectivos. Cada muro, cada rincón parece susurrar secretos de convivencias ancestrales, donde el arte y la funcionalidad se fundían en un solo propósito. La conexión entre estos sitios no es casual, sino que revela la existencia de un entramado cultural y geográfico en el corazón de la Anatolia prehistórica. Los investigadores han encontrado similitudes en la iconografía, en los métodos constructivos y en la simbología, lo que sugiere que, a pesar de las diferencias, existía una red de ideas y prácticas que unían a estas comunidades. Es un viaje que invita a contemplar cómo, incluso en la lejanía del tiempo, la humanidad compartía una visión común sobre su existencia y su entorno. El fascinio que ejercen estos sitios no se limita a su monumentalidad, sino que reside en la capacidad de cada visitante para conectar emocionalmente con un pasado que, en apariencia, parecía perdido. La sensación de pisar un lugar donde se forjaron las bases de la civilización genera una mezcla de humildad y admiración. Es la invitación perfecta para adentrarse en el siguiente capítulo de nuestro viaje, el descubrimiento de un nuevo y sorprendente tesoro arqueológico. En medio de la vastedad de la Anatolia, donde los ecos del pasado resuenan en cada colina y valle, surge Mendik Tepe, un sitio que hasta hace poco había permanecido en el silencio de la historia. ¿Cómo es posible que en un territorio tan estudiado aún existan misterios por desvelar? La respuesta se encuentra en la incansable labor de aquellos que con pasión y dedicación buscan dar voz a lo olvidado. Mendik Tepe es un descubrimiento que rompe esquemas y desafía las nociones establecidas sobre el inicio de la civilización en la región. A diferencia de los conocidos Göbekli Tepe y Karahan Tepe, este sitio emergente se destaca por su antigüedad y por las peculiaridades de sus estructuras.
La sorpresa y la emoción invaden a quienes lo visitan, al comprobar que este tesoro olvidado guarda en sus entrañas secretos que podrían reescribir parte de la historia de la sedentarización. Al adentrarnos en Mendik Tepe, se revela un escenario cargado de contrastes, un lugar aparentemente desolado en la actualidad, pero que en tiempos remotos fue el epicentro de una vibrante actividad humana. Los restos arqueológicos, apenas esbozados por el paso de los siglos, narran la historia de un asentamiento que fue testigo del tránsito del nomadismo a la vida en comunidad. Cada fragmento de cerámica, cada piedra tallada, es una pista que nos acerca a comprender el ingenio y la adaptabilidad de nuestros antepasados. La labor de los arqueólogos en Mendik Tepe es comparable a la de un detective que reconstruye una escena del crimen a partir de diminutas evidencias. Con herramientas modernas y técnicas de precisión, los investigadores han comenzado a desentrañar el entramado de estructuras y rituales que definieron este lugar. La emoción crece a medida que se revelan nuevas piezas del rompecabezas y cada hallazgo abre la puerta a preguntas tan profundas como el mismo tiempo. Este descubrimiento, que por años permaneció al margen de la atención mediática occidental, hoy se erige como un faro de conocimiento. Mendik Tepe nos habla de la capacidad humana para transformar el entorno y crear espacios de convivencia, invitándonos a reflexionar sobre el significado de la permanencia y la innovación en los albores de la civilización. Es un llamado a mirar más allá de lo conocido, a descubrir el valor incalculable de cada vestigio que el tiempo ha dejado a nuestro paso. La transición del nomadismo a la vida sedentaria es uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Imagina un mundo en el que los grupos humanos se desplazaban constantemente, siguiendo los ciclos de la naturaleza y las migraciones de los animales. En ese escenario, la sedentarización se presenta como una revolución silenciosa, un cambio de paradigma que permitiría a nuestros antepasados transformar la Tierra en un hogar permanente. Este proceso de asentamiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un complejo entramado de factores climáticos, sociales y tecnológicos. Durante el período precerámico, los cambios en el clima y la disponibilidad de recursos obligaron a las comunidades a replantear su relación con el entorno. Fue en este contexto de desafíos y oportunidades donde surgieron los primeros indicios de sedentarización, marcando el inicio de una transformación cultural sin precedentes. El asentamiento en un lugar fijo ofrecía ventajas significativas: el acceso constante a recursos, la posibilidad de desarrollar técnicas agrícolas y la creación de estructuras comunitarias que facilitaban la cooperación. Estos primeros asentamientos, aunque modestos en apariencia, sentaron las bases para la construcción de sociedades complejas y para el florecimiento de la cultura y el arte. Cada nuevo descubrimiento en sitios como Mendik Tepe aporta una pieza esencial a este rompecabezas, revelando cómo y por qué nuestros antepasados decidieron dejar de ser nómadas. La comprensión del contexto histórico de la sedentarización nos permite apreciar la magnitud de este cambio. No se trataba solo de establecerse en un lugar, sino de construir una identidad colectiva, de crear rituales, creencias y estructuras que definieran la vida en comunidad. Las huellas de este proceso se pueden encontrar en la arquitectura, en la organización del espacio y en los objetos cotidianos que hoy son testigos silentes de una era de transición y descubrimiento. Finalmente, al analizar el contexto cultural y social de aquellos tiempos, comprendemos que la sedentarización fue mucho más que un cambio en el modo de vida. Fue el nacimiento de la civilización.
Los primeros asentamientos no solo transformaron el paisaje físico, sino que también marcaron el inicio de una nueva forma de relacionarse con el mundo y con los demás. Este momento histórico, lleno de incertidumbre y esperanza, se convierte en el pilar fundamental sobre el que se edificó la humanidad. Y es precisamente este legado el que nos invita a seguir explorando y comprendiendo nuestro pasado. La aventura en Mendik Tepe no habría sido posible sin la pasión y el compromiso de un equipo multidisciplinario que se ha entregado a desentrañar los secretos del pasado. Desde la llegada al sitio, cada miembro del equipo se ha sumergido en una labor casi poética, combinando la ciencia rigurosa con la emoción de descubrir un capítulo inexplorado de la historia. Cada jornada de excavación es como abrir un libro milenario, donde cada fragmento de cerámica y cada piedra tallada son palabras en una narrativa ancestral. El equipo, liderado por destacados arqueólogos y científicos, ha integrado métodos tradicionales con tecnologías de punta. Con el uso de drones, escáneres, lidar y técnicas avanzadas de datación, han podido reconstruir de manera sorprendente el entramado del asentamiento. Estos instrumentos no solo permiten obtener imágenes aéreas y datos precisos, sino que también revelan patrones que de otra forma permanecerían ocultos bajo la superficie. Así, la ciencia se convierte en una aliada indispensable para interpretar las huellas del tiempo. Cada investigador aporta una historia personal y un compromiso profundo con la preservación del patrimonio humano. Entre anécdotas y descubrimientos se pueden escuchar relatos de largas jornadas bajo el sol de Anatolia, en las que el cansancio se mezcla con la euforia de cada hallazgo. El ambiente en el sitio es casi ceremonial, con el zumbido de la tecnología y el murmullo de los expertos, creando una sinfonía que conecta el presente con un pasado remoto. Esa atmósfera inspira a seguir buscando respuestas a preguntas milenarias. La cooperación entre instituciones internacionales y locales ha sido fundamental para el éxito de esta investigación. Universidades, museos y centros de estudios se han unido compartiendo conocimientos y recursos para garantizar que cada detalle sea documentado y analizado con el máximo rigor. Este esfuerzo colaborativo no solo fortalece la investigación, sino que también fomenta un sentido de comunidad global que trasciende fronteras, recordándonos que el patrimonio de la humanidad es de todos. Finalmente, el compromiso ético y científico del equipo subraya la importancia de cada fragmento descubierto. Cada expedición, cada registro y cada muestra recolectada son tratados con el respeto que merecen, pues en ellos reside la esencia de nuestros orígenes. La combinación de tecnología, pasión y colaboración crea una narrativa vibrante, donde la ciencia no solo busca datos, sino también entender la historia humana en su forma más auténtica. En el corazón de Mendik Tepe se alza un testimonio tangible de la creatividad y el ingenio de los primeros pobladores. Las estructuras descubiertas, muchas de ellas en forma de grandes edificios ovalados, revelan un sofisticado conocimiento en construcción y planificación. Cada muro, cada cimiento, cuenta la historia de un grupo de personas que al decidir asentarse en un lugar, comenzaron a esculpir un futuro compartido con el entorno. Las edificaciones no son simples construcciones, son manifestaciones de una organización social y cultural que iba más allá de lo funcional. Los restos de estructuras comunales y residenciales se disponen en un patrón que sugiere la existencia de espacios dedicados a rituales, reuniones y actividades cotidianas. La planificación del asentamiento
revela una división de espacios que habla de roles, responsabilidades y un profundo sentido de comunidad. Es como si cada piedra hubiera sido colocada con un propósito, dejando un legado de orden y armonía. Los artefactos encontrados en el sitio son verdaderas joyas que iluminan aspectos de la vida cotidiana y espiritual de aquellos tiempos. Fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y decorados meticulosamente tallados ofrecen pistas sobre las técnicas artesanales y la estética de la época. Estos objetos, cuidadosamente preservados a lo largo de milenios, permiten vislumbrar la interacción entre arte y funcionalidad y cómo los primeros seres humanos encontraban belleza y significado en lo cotidiano. La tecnología moderna ha permitido reconstruir digitalmente algunos de estos espacios y objetos, ofreciendo al público una visión casi tridimensional de lo que pudo haber sido la vida en Mendik Tepe. Animaciones y modelos en 3D ayudan a imaginar la disposición de los edificios y la elaboración de los artefactos, haciendo palpable la transformación del entorno. Esta integración de lo antiguo y lo moderno refuerza el sentido de asombro y nos conecta de manera directa con la esencia de nuestros ancestros. Finalmente, la riqueza material de Mendik Tepe se convierte en un puente entre el pasado y el presente. Cada estructura y cada objeto son fragmentos de una historia mayor, que nos hablan de la capacidad humana para crear, innovar y adaptarse. Al estudiar estos vestigios, no solo entendemos mejor cómo vivieron, sino también cómo se sentaron las bases para la evolución de la civilización. El legado material de este sitio es un recordatorio perenne de que la historia se construye, piedra a piedra, con el esfuerzo y la visión de aquellos que nos precedieron. La historia de Anatolia es, ante todo, la historia del movimiento y la transformación. Los relatos de migraciones y desplazamientos de comunidades se entrelazan con el devenir del paisaje, dando origen a una red compleja de intercambios culturales y evoluciones tecnológicas. En este vasto escenario, Mendik Tepe se erige como un testigo silente de flujos humanos que a lo largo de milenios fueron tejiendo la trama de la civilización. Diversas teorías sugieren que los primeros pobladores de la región no se establecieron de manera aislada, sino que formaron parte de un dinámico movimiento migratorio que abarcó amplias áreas geográficas. Los vestigios arqueológicos indican que, en épocas de climas más extremos y recursos dispersos, los grupos humanos se desplazaban en busca de entornos más favorables. Este constante ir y venir no solo permitía la supervivencia, sino que impulsaba el intercambio de conocimientos, técnicas y tradiciones entre diferentes comunidades. La comparación entre sitios como Mendik Tepe, Göbekli Tepe y Karahan Tepe revela patrones que parecen sugerir una conexión entre ellos. A través de estudios de iconografía y métodos de datación, los investigadores han identificado similitudes en la forma de construir y en los símbolos empleados. Estos paralelismos abren la posibilidad de que existiera una red de comunicación y colaboración, donde las ideas se transmitían a lo largo y ancho del territorio. Así, lo que parecía ser un conjunto de asentamientos aislados se transforma en una narrativa de integración cultural y migraciones interconectadas. El análisis de rutas migratorias a través de mapas y modelos digitales aporta aún más luz sobre estos movimientos. Las pendientes, los valles y los ríos no solo configuraron el paisaje, sino también las decisiones de dónde y cuándo asentarse. Cada cambio climático y cada desplazamiento forzó a las comunidades a adaptarse y, en el proceso, a innovar en técnicas de construcción, agricultura y organización social. Esta constante transformación
es el latido mismo de la historia humana, en el que el movimiento dio origen a la estabilidad. Comprender las migraciones en Anatolia es comprender la esencia misma de la evolución cultural. Los desplazamientos y las interacciones no fueron meros movimientos físicos, sino procesos profundos que forjaron identidades y tradiciones. Al estudiar estos flujos, nos acercamos a la idea de que la civilización es un mosaico de experiencias y conocimientos compartidos, en el que cada pueblo contribuyó con un pedazo al gran relato de la humanidad. Mendic Tepe, en este contexto, se convierte en un testimonio vivo de la capacidad de adaptación y renovación de los seres humanos a lo largo del tiempo. Más allá de las piedras y los artefactos, lo que realmente da vida a Mendic Tepe es la historia de las personas que habitaron ese lugar. Imaginar la vida diaria en un asentamiento tan remoto es adentrarse en un mundo de desafíos, esperanzas y sueños. En cada rincón de este sitio se respira la presencia de quienes, con valentía, decidieron construir una vida en un territorio que hoy nos habla de sus legados. Los primeros habitantes de Mendic Tepe vivían en estrecha comunión con la naturaleza. Sus jornadas transcurrían en un constante vaivén entre la caza, la recolección y el cuidado de su entorno. Las actividades cotidianas estaban marcadas por un profundo respeto por la tierra, entendida no solo como fuente de alimento, sino también como un espacio sagrado que albergaba la esencia de sus creencias y tradiciones. Cada amanecer era una oportunidad para renovar la conexión con un entorno que les brindaba todo lo necesario para sobrevivir. La organización social en estos primeros asentamientos reflejaba una estructura comunitaria en la que la cooperación era vital. Familias y grupos se unían para compartir tareas, conocimientos y recursos. Las relaciones interpersonales se forjaban en torno a rituales, oficios y actividades que reforzaban el sentido de pertenencia. La solidaridad y la colaboración eran valores fundamentales, pues la supervivencia dependía del trabajo conjunto y de la capacidad de apoyarse mutuamente en momentos de dificultad. La vida en Mendic Tepe también estaba impregnada de un sentido estético y creativo que se reflejaba en la forma en que los habitantes cuidaban y embellecían sus espacios. Desde la disposición de los aserraderos hasta la decoración de utensilios y herramientas, cada acción tenía un componente simbólico que conectaba lo cotidiano con lo espiritual. Este acto de crear belleza en medio de la lucha diaria revelaba una profunda necesidad de expresarse, de dejar una marca que trascendiera la mera supervivencia. Imaginar la vida en estos tiempos es reconocer la humanidad en su forma más pura, una existencia marcada por la esperanza, el esfuerzo y la conexión íntima con la tierra. Los relatos de actividades, de juegos, de encuentros en torno al fuego, nos transportan a un pasado donde la vida se vivía de manera intensa y compartida. Es en estos pequeños detalles cotidianos donde encontramos la esencia de quienes fueron los verdaderos artífices de la civilización, dejando un legado imborrable en la memoria del mundo. Los rituales y creencias en Mendic Tepe eran la manifestación del alma de una comunidad que buscaba comprender y honrar los misterios de la existencia. En un mundo en el que la naturaleza era tanto aliada como desafío, los rituales se erigían como puentes entre lo tangible y lo espiritual. Estos actos ceremoniales, realizados en espacios específicos del asentamiento, no solo reforzaban la cohesión social, sino que también ofrecían respuestas a las grandes preguntas sobre el origen y el destino del hombre. Cada ceremonia en el asentamiento estaba imbuida de simbolismo. Los movimientos, las danzas y las ofrendas se realizaban con la convicción de estar en comunión con fuerzas superiores.
Imagina a un grupo reunido alrededor de una estructura monumental, donde el fuego, la música y la luz se funden para crear un ambiente casi místico. Este acto de fe y devoción era una manera de conectar el mundo material con el espiritual, buscando la protección y el favor de la naturaleza y de los dioses a los que creían cercanos. Los elementos artísticos presentes en relieves y decoraciones de objetos hablan de una cosmovisión profundamente arraigada en lo simbólico. Las formas geométricas, los animales y los patrones recurrentes en la iconografía no son meros adornos, sino representaciones de creencias y mitos que guiaban la vida cotidiana. Cada trazo y cada forma tenían un significado, transmitido de generación en generación, y servían como recordatorio de la armonía que se debía mantener con el universo. La transmisión oral de estas creencias jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento ancestral. Los relatos, contados en forma de leyendas o mitos, eran narrados en encuentros comunales y rituales, asegurando que la sabiduría de los ancestros se perpetuara en el imaginario colectivo. Este intercambio de historias fortalecía la identidad del grupo y ayudaba a explicar fenómenos naturales y sociales, dando sentido a las adversidades y a los logros de la comunidad. Los rituales no solo eran actos de fe, sino también momentos de renovación y esperanza. En medio de la incertidumbre de un mundo cambiante, estos actos ceremoniales proporcionaban un espacio para la reflexión, el consuelo y la celebración de la vida. La espiritualidad, expresada a través de rituales y creencias, se convirtió en el cimiento que permitía a estos primeros pobladores enfrentar los desafíos diarios, dejando un legado espiritual tan poderoso como sus logros materiales. La revolución digital ha llegado al mundo de la arqueología, transformando la forma en que descubrimos, interpretamos y preservamos nuestro patrimonio ancestral. Hoy, herramientas como los drones, el lidar y la datación por radiocarbono permiten a los investigadores observar desde ángulos inéditos y obtener datos con una precisión que antes parecía inalcanzable. Estas tecnologías se han convertido en los ojos del futuro, capaces de revelar detalles ocultos en la penumbra del tiempo y transformar simples ruinas en mapas vivos de la historia humana. Cada vuelo de un dron sobre Mendik Tepe es una ventana a la complejidad del asentamiento, mostrando desde alturas sorprendentes la disposición de estructuras y caminos olvidados. La perspectiva aérea ofrece una nueva dimensión de comprensión, haciendo que cada recodo del paisaje cuente su propia historia. Con cada imagen capturada, los científicos pueden reconstruir escenarios pasados, identificar patrones y planificar futuras excavaciones con una eficiencia sin precedentes. Es como si la tecnología nos permitiera retroceder en el tiempo, revelando secretos que el ojo humano por sí solo jamás podría alcanzar. La integración de modelos en 3D y reconstrucciones digitales no solo asombra por su precisión, sino que también humaniza el relato de la historia. Al observar las réplicas virtuales de las estructuras, sentimos una conexión directa con las manos que las construyeron, con el ingenio y la dedicación de aquellos primeros artesanos. Esta fusión entre ciencia y arte nos invita a imaginar la vida en un pasado distante, donde cada piedra y cada trazo cuentan una historia de esfuerzo y esperanza. La tecnología también facilita el acceso a datos que pueden ser compartidos a nivel global, creando redes colaborativas entre investigadores de distintos países y disciplinas. Con cada avance, el conocimiento se expande, haciendo posible que descubrimientos locales tengan un eco en la comunidad científica mundial.
Este intercambio dinámico no solo acelera el proceso de aprendizaje, sino que también refuerza la idea de que el patrimonio cultural es un bien de toda la humanidad, merecedor de preservación y estudio constante. La mirada del futuro en la arqueología nos enseña que cada innovación es un puente que une el pasado con el presente. En Mendik Tepe, la aplicación de estas tecnologías ha permitido descubrir detalles que nos acercan a comprender la magnitud de los logros de nuestros antepasados. Esta sinergia entre tecnología y tradición abre un horizonte lleno de posibilidades, invitándonos a soñar y a explorar nuevos caminos para descifrar el enigma de nuestros orígenes. A pesar de los avances tecnológicos y el entusiasmo de la comunidad científica, la arqueología sigue enfrentando desafíos significativos en cada expedición. En el caso de Mendik Tepe, la vastedad del terreno, la delicadeza de los restos y las condiciones climáticas adversas imponen límites que requieren soluciones innovadoras y un compromiso inquebrantable. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para aprender, adaptar y mejorar los métodos de investigación. Uno de los mayores desafíos es la preservación de los vestigios, expuestos a los embates del tiempo y a las inclemencias del clima. El esfuerzo por resguardar estos testimonios de la historia exige no solo tecnología avanzada, sino también una coordinación meticulosa entre expertos en conservación y autoridades locales. Este reto es un recordatorio constante de la fragilidad de nuestro pasado y de la responsabilidad colectiva de protegerlo para las futuras generaciones. La planificación de futuras excavaciones en Mendik Tepe se encuentra marcada por la incertidumbre y la esperanza. Los investigadores anticipan que, al excavar áreas aún inexploradas, se encontrarán evidencias que reconfiguren nuestro entendimiento sobre el asentamiento y sus dinámicas. Cada nueva zanja es una promesa de descubrimientos que podrían cambiar paradigmas, revelando aspectos desconocidos de la vida prehistórica en Anatolia. La colaboración entre instituciones de diversas partes del mundo es crucial para superar estos desafíos. La unión de conocimientos y recursos permite enfrentar problemas técnicos y logísticos de manera conjunta, promoviendo un intercambio que enriquece a todos los involucrados. Este trabajo colaborativo, basado en el respeto mutuo y la pasión por el conocimiento, es un faro que ilumina el camino a seguir en la exploración del pasado. Mirando hacia el futuro, la perspectiva es a la vez cautelosa y optimista. Los avances en técnicas de análisis, la integración de nuevos dispositivos de monitoreo y la constante actualización en métodos de conservación prometen abrir nuevas rutas de investigación. Así, el camino a seguir se perfila como un trayecto de descubrimientos continuos, en el que cada reto superado fortalece nuestro entendimiento y nos acerca un poco más a los orígenes de la humanidad. Al recorrer los senderos de Mendik Tepe y sumergirnos en los secretos de los primeros asentamientos, queda claro que cada descubrimiento arqueológico es mucho más que un hallazgo aislado. Es una pieza fundamental en el gran mosaico de la historia humana. La relevancia de estos sitios va más allá de sus fronteras geográficas. Sus relatos resuenan en el mundo entero, invitándonos a reflexionar sobre la esencia misma de lo que significa ser humano. Cada estructura, cada artefacto y cada signo tallado en piedra nos habla de la capacidad del ser humano para adaptarse, innovar y crear comunidad. Los descubrimientos en Mendik Tepe, junto con otros sitios ancestrales de Anatolia, nos revelan la complejidad de las primeras sociedades y su capacidad para transformar el entorno.
Esta visión global nos ayuda a comprender que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, la humanidad comparte un legado común de resiliencia y creatividad. Las implicaciones de estos hallazgos son profundas y multifacéticas. Por un lado, ofrecen una ventana al pasado que permite reconstruir la evolución de las prácticas sociales, económicas y espirituales. Por otro, plantean nuevas preguntas sobre el origen de las creencias, la organización social y el desarrollo tecnológico. Este diálogo entre pasado y presente enriquece nuestro conocimiento y nos impulsa a buscar respuestas en un mundo que sigue cambiando rápidamente. Asimismo, la difusión de estos descubrimientos tiene un impacto global en la forma en que percibimos la historia y la cultura. La arqueología, al desvelar misterios y conectar a diferentes comunidades a través del tiempo, se convierte en una herramienta de integración y entendimiento. La narrativa de Mendik Tepe inspira a futuras generaciones a valorar el patrimonio cultural y a reconocer la importancia de conservar la memoria de nuestros antepasados. Finalmente, las conclusiones extraídas de este viaje nos invitan a mirar hacia el futuro con un renovado sentido de asombro y responsabilidad. Cada hallazgo es una llamada a la acción, un recordatorio de que el conocimiento del pasado es la base para construir un futuro mejor y más consciente. La historia, en todas sus manifestaciones, es un legado vivo que nos conecta a todos, trascendiendo fronteras y uniéndonos en la búsqueda interminable de nuestras raíces. El viaje a través de Mendik Tepe y los ecos de los antiguos asentamientos no termina aquí. Al contrario, es solo el comienzo de una travesía sin fin hacia la comprensión de nuestra historia. Cada paso dado en este recorrido nos invita a seguir explorando, a preguntarnos y a maravillarnos ante la vastedad del legado humano. La jornada continúa, impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer más sobre nuestros orígenes. Al despedirnos de este capítulo, nos queda la sensación de haber sido partícipes de algo grandioso, de haber tocado con la mirada y el alma las huellas de aquellos que nos precedieron. La conexión con el pasado se vuelve casi tangible, como si el viento que acaricia las ruinas susurrara historias de tiempos remotos. Es un sentimiento que nos acompaña y nos impulsa a seguir indagando, a no dejar de buscar en cada rincón el vestigio de una civilización que forjó el camino del futuro. El cierre de este relato no es un adiós, sino una invitación a continuar la conversación. Cada descubrimiento, cada nueva herramienta y cada reto superado se transforman en un peldaño más en la escalera del conocimiento. La colaboración entre científicos, historiadores y comunidades locales se reafirma como el motor esencial para desvelar los misterios que aún quedan por descubrir. Juntos se construye un puente entre el pasado y el presente, uniendo generaciones y culturas en una misión común. La importancia de compartir estas historias radica en su capacidad para inspirar y transformar. Cuando conocemos el origen de nuestras raíces, comprendemos mejor quiénes somos y hacia dónde podemos dirigirnos. La narrativa de Mendik Tepe y otros sitios ancestrales no solo ilumina el camino de la historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. Es un legado que nos desafía a preservar y a aprender para que las voces del pasado sigan resonando en el presente. Finalmente, al concluir este viaje, el mensaje es claro. La historia no se detiene, y cada descubrimiento es una chispa que enciende el fuego del conocimiento. La jornada continúa con nuevas preguntas, nuevos desafíos y sobre todo con la certeza de que el pasado y el presente están entrelazados en una danza eterna.
Te invitamos a seguir explorando, a compartir y a ser parte de esta aventura sin límites, porque la historia, en su infinita belleza, siempre tiene algo nuevo que contarnos.